solo tenía que ver la marcha diagnóstica, Ok, muy ¿verdad? bien. Y lo que es el tratamiento. Con diagnósticos diferenciales y todos esos juguetes, ¿verdad? Oh, Así como lo teníamos el cuadrito con depresión, sí, 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 sí. pero en Bueno, vez de así depresión ten... era TAP. Ajá, así es, Ok, así es. pues, vamos, pues ya puedes compartir. Dice, No se puede compartir. inhabilitó, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ok, dale. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ahí está, sí, que no había cargado. Ya. Bueno, eh, aquí tenemos lo que es la marcha diagnóstica, ¿verdad? Según el síndrome, síntomas, la región neuroanatómica afectada y el neurotransmisor o neuroquímico, ¿verdad? Tenemos un trastorno de estrés postraumático con síntomas de falta de concentración, ideas sobrevaloradas de culpa, sudoración, taquicardia, tembloroso, vergüenza, sensación de ahogo, palpitaciones, manos frías y húmedas, boca seca, irritabilidad, frustración, sensación de impotencia, hipervigilancia, alteración del apetito, abulia y del sueño, insomnio. Y tenemos aislamiento social, ¿verdad? Son los síntomas del paciente en sí, ¿verdad? Los que reflejamos aquí. Más abajo tenemos el cuadro de lo que son los criterios del trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Y en la región neuroanatómica, pues tenemos que la principal es el sistema límbico, ¿verdad? Que está conformado por el hipocampo, por la amígdala, perdón, y las áreas de la corteza prefrontal. Todas estas forman el sistema límbico, ¿verdad? Por esto lo tenemos entre paréntesis. Bueno. Y en el neuroquímico, pues leímos, esto lo tuvimos que buscar, ¿verdad? En artículos, ¿verdad? Porque no salía así como tal. Y entonces llegamos a un estudio que decía que la reducción de los receptores GABA y la disminución de la serotonina son los principales neurotransmisores que ven afectados, que se ven alterados en el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Y bueno, esa es la marcha así diagnóstica. Y tenemos el apartado farmacológico, ¿verdad? El apartado farmacológico, pues lo hicimos según lo que se le diagnosticó a él anteriormente. Y con la mejoría de que nosotros hubiésemos dado una benzodiazepina, como usted nos lo pidió. Y ahí es donde nosotros metemos un poquito lo que es ¿cómo se llama? Un apartado extra de un fármaco extra. Entonces, el nombre del fármaco, pues es la sertralina, ¿verdad? Como un medicamento de primera línea. Pero estábamos viendo que también se había podido dar el citaprolam. Citaprolam, El algo así. citalopram. Y Citalopram. Citalopram. citalopram, el citalopram, que también cubre los efectos, ¿verdad? De lo que es los síntomas del trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Y también la ansiedad que con este conlleva. Concluimos de que me imagino que la sertralina pues es de más fácil acceso, de verdad, y es la que maneja el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, con una dosis de 50 miligramos al día en horario matutino durante 6 meses, con consulta control cada 2 meses para monitoreo de síntomas y modificación de dosis en caso de ser requerido, ¿verdad? Ya que las contraindicaciones de este medicamento son la disfunción sexual, náuseas, Contraindicaciones. sí, bueno, efectos adversos. ¿Es lo mismo efecto adverso que contraindicaciones? No, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces los efectos adversos pueden ser la disfunción sexual, las náuseas, diarrea, vómitos, dispepsia, insomnio, somnolencia, embotamiento afectivo, deterioro funcional de la agregación plaquetaria, galactorrea y disminución intensa de la glucemia,
¿verdad? Efectos que no siempre se van a presentar en su totalidad. Bueno, con respecto a la benzodiazepina, ¿verdad? Entonces, dado que el paciente presentó síntomas de ansiedad, que son propios del trastorno de estrés postraumático, y la alteración de sueño, insomnio, se pudo haber indicado una benzodiazepina que atenuara dichos síntomas, ¿verdad? En este caso, tenemos la clonazepam, ¿verdad? Por el tipo de dosis, o sea, del dosaje que viene la tableta, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que podía ser 1 miligramo al día en 2 partes, ¿verdad? 0.5 miligramos en horario matutino y 0.5 miligramos en hora sueño. Obviamente, para disminuir la ansiedad por la mañana y controlar el sueño al momento de la hora del descanso, ¿verdad? Obviamente esto le va a causar un efecto adverso, que es somnolencia, ataxia y mareos, ¿verdad? Y pues en el anexo, doctor, tenemos lo que es los criterios, ¿verdad? Del estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático. Sí, creo que se ve chiquito ahí, ¿verdad? Así que lo voy a hacer más grande. Y bueno, tenemos aquí que según el CIE-10, ¿verdad? El trastorno que surge como respuesta tardía, bueno, diferida a un acontecimiento estresante o situación, ¿verdad? Que fue, bueno, tanto breve como prolongada, de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que en este caso fue la serie de eventos de asalto que tuvo Wilmer, ¿verdad? Que causarían malestar generalizado en casi todo el mundo, ¿verdad? O, por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, ¿verdad? Ser testigo de una muerte violenta o de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo, de una violación o de otro crimen, como es el caso de Wilmer, que fue asaltado, ¿verdad? Varias veces. Las características típicas del trastorno del estrés postraumático pues son episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños, cosa que le pasaba a Wilmer pues cada vez que pasaba por un lugar, ¿verdad? En donde había sido asaltado previamente. Sensación de entumecimiento y embotamiento emocional, de desapego a los demás, falta de capacidad de respuesta al medio, anedonia, ¿verdad? Y evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma. Suelen temerse e incluso evitarse las situaciones que sugieren o recuerdan el trauma. O sea, él posiblemente, bueno, él nos dice que él evitaba salir, ¿verdad? Para evitar pasar por los mismos lugares y evitar también recordar la mala experiencia que él había experimentado. Tienen a veces estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia. Siempre andan alerta, ¿verdad? Incremento en la reacción de sobresalto y lo que es el insomnio. Siempre reaccionan como asustados, o sea, pueden ser fácilmente sorprendidos. El comienzo pues sigue el trauma con un periodo de latencia cuya duración varía desde unas pocas semanas hasta meses, ¿verdad? Lo cual lo diferencia del trastorno de estrés agudo, ¿verdad? La evolución del tiempo. Pero rara vez supera los 6 meses. En el caso de Wilmer pues tenemos que el tratamiento fue el que duró 6 meses y él duró como alrededor de 4 meses más, ¿verdad? Antes de buscar ayuda, según lo que nos dicen. Y pues el curso es fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los casos. En una pequeña proporción de los enfermos, pues el trastorno puede tener durante muchos años un curso crónico y evolución hacia una transformación persistente de la personalidad, ¿verdad? Que sería el F62.0, que incluye lo que es la neurosis traumática. Okay, Y estos son los criterios, ¿verdad? ok, muy bien, chicos. Esto es lo que ustedes, antes de irnos al tratamiento farmacológico, vayámonos a los criterios diagnósticos. Al último esquema que pusiste, al anexo que pusieron. Anexo, ok. Ok, muy bien. Cuando uno lee una historia clínica, no es que vamos a adaptar la historia clínica a los criterios, pero esta vez, como yo se los había dicho cuando revisamos el primer borrador, lean los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático y vean
si se reflejan en la historia de enfermedad actual. Hoy, que ya lo volvieron a leer, ¿están representados los criterios diagnósticos ahí en la historia de enfermedad actual? Sí. Episodios reiterados de volver a revivir a vivenciar el trauma de forma de reviviscencias o sueños. Sí. Hay que ver si está en la historia de enfermedad actual. Sensación de entumecimiento, embotamiento emocional, desapego a los demás. O sea, lo que ustedes tienen en el cuadrito, si nos vamos arriba del cuadro, es el síndrome general de ansiedad. Que eso es lo que ustedes aprendieron en psicopatología. Así es. En base a ese cuadro general de ansiedad, lo que vamos a hacer en psiquiatría, o lo que se intentó hacer en psiquiatría, fue ir dividiendo en base a los síntomas, en base a lo referido del paciente, cuáles son los diferentes. Creo que cuando se habla de ansiedad, muchachos, creo que de todos los trastornos son los que más subgrupos tienen. De depresión tenemos depresión, distimia, episodios depresivos y recurrentes, trastornos recurrentes o trastorno depresivo mayor. Pero prácticamente en depresión lo que vamos a ver van a ser esas variantes. El mismo síndrome depresivo, si dura 2 años en adultos, si dura 1 año en adolescentes y niños, tenemos una distimia. Episodio depresivo, si es una única vez que le ha sucedido esa depresión a ese paciente. Hablamos de trastorno depresivo recurrente cuando tenemos más de un episodio, que por ejemplo Rebeca haya tenido una depresión a los 17 años, haya mejorado esa depresión y ahorita a los 21 tengo otro episodio depresivo. Hablamos de un trastorno depresivo recurrente. Pero cuando hablamos de ansiedad, tenemos un síndrome general de ansiedad que ustedes lo tienen plasmado en el cuadrito. Pero ahí puede ser, ese síndrome de ansiedad puede comportarse como trastorno de pánico, como agorafobia, como trastorno obsesivo compulsivo, como trastorno de ansiedad generalizada, como trastorno de estrés agudo, como trastorno de adaptación, como trastorno de estrés postraumático. Así es. Entre otros. Y va a depender cuáles son los síntomas más importantes que el paciente tiene para ver en cuál de los vamos a encasillar. Ya una vez que dejen de compartir este cuadrito, yo les voy a enseñar un esquemita que yo hice en una de las presentaciones de cuando hablé de este tema. Creo que, no sé, ni recuerdo cuál fue el tema que les di a ustedes, si fue el síndrome de ansiedad general o fue alguna otra de los apartados. Pero les voy a enseñar ese cuadrito y se los voy a resumir. Eso es un diagrama. Dejo de compartir. Solo vayamos a la parte del abordaje del cuadro. Ah, ok. Y vamos primero al diagnóstico multiaxial. Ok. Ahí. Aquí está. Ok. Eje 1A, lo que vamos a poner es el trastorno mental como tal. En este caso, trastorno de estrés postraumático, F43.1 según el CI-10. Eje 1B, vamos a poner si el paciente tiene discapacidad o retraso mental, y si hay o no trastorno de personalidad, eje 1B. Eje 1C, los antecedentes médicos no psiquiátricos que esté viviendo el paciente en ese momento. En caso de Wilmer, del paciente, por ese mismo tiempo había una intervención quirúrgica por absceso bucal por piezas dentales impactadas. El diagnóstico del 1C hubiese sido mejor absceso bucal por piezas dentales impactadas. Y la intervención quirúrgica sería como parte de los estresores en todo caso. Eje 2, nivel de funcionamiento personal, social y familiar. Si hubiese sido, por ejemplo, apendicitis aguda, entonces eje 1C, apendicitis aguda o colicitis aguda o pancreatitis aguda o peritonitis o migraña, etcétera, etcétera. El eje 2 siempre van a ser
el nivel de funcionalidad o el nivel de disfuncionalidad que tenga esa persona en tres aspectos: a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. A nivel personal, lo que más se vigila es el cuidado personal, que tengo. aseo, Ujú. alimentación y vida. Si el paciente tiene ideación suicida o hizo un intento suicida, definitivamente el nivel de disfunción a nivel personal tiene que ser entre un 4 y un 5, dependiendo de la gravedad que el paciente haya hecho el intento. A nivel familiar, les voy a poner le voy a poner otro caso que miré hoy. A este paciente yo lo miré, bueno, anduvo en el Hospital Mario Mendoza, es un paciente de 26 años, profesional universitario, en unión libre con una joven de 23 años de edad, que estuvo siendo atendido en el Hospital Mario Mendoza de forma ambulatoria. No lo ingresaron por la cuestión del COVID, por el riesgo de contagio, y lo estuvieron manejando ambulatoriamente. Creo que les había mencionado yo que había iniciado el litio y había iniciado el haloperidol, y que lamentablemente pues las reacciones adversas de los medicamentos fueron bastante crueles con él y lo abandonó. A mí me lo llevan el 2 de febrero, estaba en un proceso de incapacidad, andaba eufórico, pródigo, andaba con prodigalidad, andaba con gastos excesivos. Y la historia de pareja de ellos es que se conocieron vía internet mientras él estaba en Estados Unidos, ella siendo hondureña, que vivía en San Pedro Sula. Él trabaja en Estados Unidos, hace sus centavitos y se viene para Honduras. Estando aquí en Honduras, después de varios meses o de años de relación con esta chica vía virtual, le dice: vente que vamos a vivir juntos, y la muchacha se deja venir a Tegucigalpa. Comienzan una relación de pareja, 2 años de pareja. El último mes el trabajo en el banco fue cada vez más demandante, más exigente. A final de año, que tienen que traer informes, a este muchacho pues le piden y él se desvela durante toda una semana, durmiendo 2 horas diarias, y debuta con un cuadro maníaco. Y eso es lo que la hace ir a buscar ayuda al Mario Mendoza. Como el paciente no toleró los fármacos, pues decide buscar ayuda profesional a nivel privado, lo recibo yo y yo inicio tratamiento con 600 miligramos de quetiapina, 300 miligramos en la mañana y 300 miligramos en la noche, con carbamazepina, 400 miligramos diarios. Parece que el paciente no se los tomó de una forma adecuada. Hoy regresa a su cita control, llega a la consulta, el paciente, ¿cómo se siente? Estupendamente bien, lleno de energía, lleno de proyectos, doctor. Desde que yo escuché eso dije: este paciente no anda bien. Sí. Lo primero que me dijo fue: doctor, entro un poco tarde, ¿verdad? Entro a las 11:18 de la mañana. Normalmente entran a las 11 de la mañana a consulta. Son 35 minutos de consulta y eso. Entonces dije, ahí fue cuando, como había mencionado, pues minutos antes había leído un mensaje de una estudiante que me había dado la noticia del fallecimiento del doctor Bustillo. Entonces yo terminé mi consulta, me tuve un tiempo ahí antes de entrar al siguiente paciente, y por eso me tardé. Saqué al paciente, le pregunté a la mamá y me cuenta la historia de la mamá. Mire, doctor, mi hijo, yo le digo: su hijo no anda bien, señor. Sí, anda maniático, me dice. Anda mal, mal, mal. Ahora me doy cuenta que con la muchacha tenían orgías, tenían tríos y no sé qué otras cosas experimentaban. La muchacha se le fue de la casa, le sacó de la cuenta como 100.000 lempiras. Él con sus propias manitas se la dio a ella, y días después la señora dijo: no, yo ya no puedo con este lío y me voy. Entonces, cualquiera, después de romper, de
de romper una relación de pareja se va a sentir mal, pero él es estupendamente bien, son cosas que pasan, doctor, son 6 millones de mujeres que hay en el país, cualquiera me puede hacer caso a mí. El hombre no es feo, es un tipo Tipo. atractivo, pero la verdad que nadie va a estar así pelando los dientes después de romper una relación de pareja. Entonces, ahí, inadecuado, inadecuado, inadecuado. Ujú. Entonces, ahí vamos viendo el nivel de cuidado personal. Se estaba de quitar la mascarilla. Doctor, el COVID es endémico, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ahí, el cuidado personal ya está afectado. Ayer se escapó de la casa. A nivel familiar, hace como unas 2 semanas antes de venir conmigo, en enero, que fue la peor crisis, golpeó a la mamá, la golpeó, la mujer se le fue, y a nivel social, pues ahí estaba haciendo un escándalo en la sala de espera del hospital. Entonces, ahí estamos viendo cómo todo eso se descompuso, se desestructuró. Y en el eje 3 de este muchacho, ¿cuáles son los estresores? El exceso de trabajo, la supresión del sueño, la ruptura de pareja, el perder 100.000 lempiras, también, todo eso. Y hoy andaba místico, andaba diciendo que él, mire, somos 3, el trastorno bipolar por un lado, la esquizofrenia por el otro, y el otro que me quiere controlar. Usted sabe la Santísima Trinidad, no sé qué religión sea usted, pero mencionó la Santísima Trinidad. Y también la parte de conducta al aumento de la familiaridad del síndrome maníaco. Doctor, se sienta ahí. Hoy no quiero hablar de mí, ni de mi trastorno bipolar, quiero conocerlo a usted. Cuénteme, usted estudió en Honduras, usted es hondureño, dónde vive, dónde aquí, dónde allá. Sabrán ustedes que el doctor Cruz solo mide 1.59 y pesa 129 libras. Es un pitufo, un hobbit. Y el hombre tenía unos 70 y pico, corpulento. Si se me alebresta a este paciente, dije, aquí quedó el doctor Cruz. Entonces, la consulta de él fue bien reducida, metí a la mamá para explicarle todo, llamé al hospital para que me lo ingresaran, que fuera de Tegucigalpa, le di todas las remedicas, inicio de tratamiento al paciente a la mamá, le expliqué todo, y en el hospital hay una política de solo ingresa el familiar, y si es necesario, un familiar. Eso solo entra el paciente y un familiar. Y el familiar. Y el familiar. Cuando yo meto por segunda vez al paciente como para manejar que va a ir hospitalizado, que no le dije, y que le íbamos a cambiar medicamento, que no le dije tampoco, porque si yo le digo a este hombre aquí, de aquí de Dime, a la casa de él se les escapa y no lo vuelven a ver. Sí. Llamó mi asistente, llamó abajo a recepción para que dejaran entrar al papá y a la mamá de vuelta. Resulta que me dicen, no vamos a dejar entrar, le dicen a mi asistente, no vamos a dejar entrar al papá porque se vino a pelear con uno de los chavos de admisión. Desde ahí pensé yo, descompensado el hijo, el papá tampoco debe andar bien porque está discutiendo. Entonces tuve que bajar yo desde el 4º piso con el paciente hasta el parqueo del hospital para podérselos entregar a la familia. Y me preguntan, doctor, ¿realmente necesita internamiento? Mi recomendación es que debe ser ingresado, pero ustedes son los que deciden al final. Yo estoy protegiéndolo a él y estoy protegiendo a la familia por el antecedente de los golpes que le había dado a la mamá. Ojalá que lo lleven, pero vamos viendo cómo el diagnóstico multiaxial en este caso está bien estructurado. No tiene retraso mental, tampoco tiene trastorno de personalidad, en lo que yo lo he visto, pero sí tiene su trastorno bipolar, episodio maníaco con síntomas psicóticos en este momento. ¿Qué pasó? Él se tenía que tomar 600 miligramos de quetiapina. Solo se estaba tomando 150 miligramos. 50 miligramos en la mañana y 100 miligramos por la noche. Entonces realmente no estaba tomándose el tratamiento. Y lo dejaban solo, porque se fue la muchacha que lo cuidaba y la señora tenía que trabajar, entonces el muchacho se maneja solo y así difícilmente se lo toma. Entonces ahí, con el síndrome
ansioso, el trastorno de estrés, si bajas, trastorno de estrés postraumático, tenemos el diagnóstico multiaxial, el cuadro. Ese en sí es el síndrome general de ansiedad. Tenemos el diagnóstico neuroanatómico, sistema límbico. El hipocampo, chicos, es la cámara del cerebro. Ahí todas las imágenes se almacenan. Toda esa de inteligencia fotográfica o sí, que solo miran un dato, ahí está almacenado en el hipocampo. La amígdala es el archivo de las emociones. Todo pasa por la amígdala. Y el otro que es el tálamo es como la gran central. Todo pasa por el tálamo. Entonces aquí tenemos el hipocampo que toma las imágenes, la amígdala que es la archiva, y las áreas de la corteza prefrontal, que sabemos que la corteza prefrontal o el lóbulo frontal tiene que ver con la iniciativa, tiene que ver con la planificación, con la capacidad de juicio y parte de la abstracción. Entonces, todo esto lleva a que sean las estructuras mucho más vulnerables en este caso. Incluso en trastorno de estrés postraumático o en estrés crónico, el hipocampo reduce su tamaño. Principalmente en niños que han sufrido violencia y maltrato, se ve una reducción del tamaño del hipocampo. La reducción de los receptores del GABA, también hay un aumento en la actividad del glutamato y una menor sensibilidad, por así decirlo, de los receptores GABA. De ahí que los pacientes consuman alcohol y consuman drogas para hacer sobrellevarla, correcto, porque tienen ahí como un efecto GABA, todos estos medicamentos, el alcohol como supresor. Entonces lo que hacen ahí es eso. Muy bien. Y tratamiento farmacológico, estamos viendo todos los IRS en teoría sirven para el trastorno de estrés postraumático. Vamos a ir buscando opciones. Aquí ustedes utilizaron sertralina. Obviamente tenían el antecedente del paciente que con sertralina había mejorado. Entonces, esa fue la orientación que bien se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que de repente el paciente no mejora con sertralina. Hay que buscar otra alternativa. Pudo haber sido fluoxetina o pudo haber sido escitalopram o citalopram. Daniel dijo algo, es lo que hay en el Mario Mendoza. Está bien el análisis, es lo que hay en el Mario Mendoza, la sertralina, pero es como, por ejemplo, ocupaba una tomografía, pero no había en el hospital, entonces no se los hizo. ¿Saben qué sucede? Si se les muere ese paciente, la familia va a decir, no importa, hubiera vendido la vaquita, hubiera empeñado el carro, hubiera gastado, hubiera conseguido el dinero prestado, pero si eso era lo que necesitaban para saber el diagnóstico, eso lo hubiésemos hecho. Nunca se queden que el por qué. Les voy a contar el caso de una paciente que me llegó hace poco, yo la miré el año pasado, en junio del año pasado, con un deterioro cognitivo, demencia. Y con la demencia, entonces el paciente, lamentablemente, hubo un deterioro porque no se le dio la administración de medicamentos y todo eso. Doctor, con mucho temor, yo la traje aquí con usted para que me la valorara. Yo le digo, mire, su mamá necesita una tomografía, pruebas de tiroides, prueba laboratorial de la química sanguínea, necesita vitamina B12, necesita vitamina D, necesita una evaluación global. Cada una de las indicaciones yo se las di. Yo sé que ahorita está bien difícil sacar a un adulto mayor para hacerle un examen, pero yo le di todas las indicaciones y le expliqué a la señora. Ella decidirá, o sea, ocupamos la tomografía para confirmar el diagnóstico de demencia. La sintomatología ahí está. La tomografía nos va a servir para confirmar el diagnóstico, entonces que lo vamos a curar con eso. Pero mi accionar como médico es darle al paciente o a la familia todas las indicaciones posibles. Entonces ahí vamos. Si la sertralina no hubiese tenido buen efecto, hubiésemos necesitado fluoxetina, hubiésemos necesitado citalopram o escitalopram. Los efectos adversos vienen siendo los mismos, principalmente gastrointestinales.
náuseas, vómitos, evacuaciones pastosas, evacuaciones diarreicas. Con la sertralina, yo les digo a mis estudiantes, realmente es la que le pega a la mayor parte de trastornos mentales. Tal vez al único trastorno que no le pega podría ser como el trastorno de ansiedad generalizada. Ventaja de la sertralina, también la otra ventaja de la sertralina, ¿cuál es? El amplio espectro en cuanto a edad. Un niño puede utilizar sertralina al igual que la fluoxetina, un adolescente, un adulto joven como ustedes, un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, un paciente Ujú. postinfartado, un paciente con EPOC, un paciente con demencia, un paciente con post-evento cerebrovascular puede usar sertralina sin ningún problema. Un paciente con cáncer o en proceso de recuperación puede tener manejo con sertralina. Pocas interacciones medicamentosas, sí. ¿Cuál es el efecto adverso que más va a provocar molestias en el paciente? La disfunción sexual, porque lamentablemente esto puede ir encaminado a disminución del deseo sexual o un problema de erección en el varón o prolongación del tiempo para alcanzar el orgasmo. A algunos pacientes les puede ir bien porque van a durar más, pero a otros pacientes puede ser incómodo porque eso que puede ser placentero se está volviendo pues hasta molesto. Entonces es un motivo por el cual a veces el paciente joven, principalmente con una vida sexual activa, abandona el tratamiento. Entonces ahí tenemos que buscar otras alternativas como un antidepresivo dual. Otra opción para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático hubiese sido imipramina, que es un antidepresivo tricíclico que funciona más como un IRS que como un antidepresivo tricíclico, en dosis de 25 a 200 a 250 Siento. miligramos. Y con sertralina probablemente entre los 50 a los 200 miligramos 200. diarios, dependiendo de la respuesta que el paciente tenga al medicamento. Doctor, Diga. con respecto a eso de la disfunción sexual, este, o sea, puede variar entre no, o sea, que tenga disfunción eréctil, que tenga prolongación del orgasmo, ¿verdad? O que tenga inhibición de la eyaculación. Esas son las las tres cosas que puede causar. Podría ser, pero también podría ser una buena, que va a depender de cada paciente, porque hay unos pacientes que son eyaculadores precoces. Ujú. Eso es lo que Entonces, le iba a preguntar. ¿qué tal? Que no le baje el deseo. Bueno, que sí, o sea, ¿para qué se te va a activar el deseo a vos si sabes que no vas a funcionar? Pues sí, es así. O con el primer suspiro vas Ajá. a fallar en la acción. Entonces Sí. el paciente termina, un paciente con disfunción, con eyaculación precoz, baja el deseo sexual. Entonces puede hacer que este efecto de prolongación sí, el orgasmo prolongado o tardío, mejor dicho, puede ser beneficioso para un paciente con eyaculación precoz. Entonces podría más bien beneficiarse de eso, porque el deseo, o sea, tardo más en eyacular, entonces más bien, en vez de disminuir el deseo sexual en este paciente con eyaculación precoz, Lo como tarda estabiliza. más, lo mejora. Ok, ya me tardo más, entonces puedo trabajar mejor, puedo funcionar Así mejor. es. Entonces eso puede ser un efecto adverso beneficioso. Ok, Bien. tienes otro por ahí. Las molestias gastrointestinales pueden presentarse, sí, con el paso del tiempo, van a ir disminuyendo. La somnolencia, a veces puede ser somnolencia, lo que se hace es el cambio de horario. En vez de la mañana, tomárselo en la noche. Hay un nivel, a nivel central, puede tocar el centro y puede provocar bostezos sin sueño, pero hay algunos pacientes que están así. Embotamiento afectivo. Esto es como que no importa lo que le digan al paciente. Vos pasaste cirugía. Ah, ok. Vos te acaban de chocar el carro. Híjole. Ah, ya. Ok. Hay una chava, estoy embarazada. Ya, ok. O sea, no hay ninguna respuesta en ese paciente del embotamiento efectivo. Deterioro funcional de la agregación plaquetaria podría ocurrir.
no en todos, ni tampoco va a provocar grandes, pero es un porcentaje bien chiquitito, menos del 1% tal vez. Galactorrea es bien raro que suceda, que yo recuerde, no tengo ningún paciente con galactorrea. Disminución intensa de la glucemia, ni tan intensa, podría presentarse, pero en aquel paciente que de repente no se pueda controlar de la glucosa, hasta beneficioso podría ser que le baje un poquito la glucosa al paciente diabético. Entonces, es de vigilancia. La disminución de la glucemia es una contraindicación relativa para abordar pacientes diabéticos. Muy bien. Clonazepam es ansiolítico, antiepiléptico, miorelajante, hipnótico, pero también tiene bastante efecto sedante. Entonces hay que ver riesgo-beneficio para el paciente. En el caso del paciente Wilmer, él conduce automóvil. Entonces no sé qué tan beneficioso podría ser utilizar clonazepam en él durante el día, que puede interferir con su funcionamiento. Va a depender de paciente a paciente. Recordemos, la benzodiazepina se va a dar en dosis que oscilan entre 0.25 a 3 miligramos máximo de clonazepam entre dosis. Doctor, pero esta nosotros lo hicimos en base de cuando él fue diagnosticado y estuvo en tratamiento, no ahorita, porque ahorita sí él tiene el trabajo de manejar, pero lo hicimos en base a aquel episodio, cuando fue diagnosticado. Y en aquel entonces no tenía carro. Ajá. Correcto, podría ser así. Vamos a dejar esto hasta acá, les mando la otra invitación para que hablemos del otro tema. Ok.